buenos días. Hoy quería extender un cordial saludo para ustedes y hablar un poco lo que Dios ha venido poniendo en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Y el tema es la batalla por el control de la mente. Hoy, mis queridos, vivimos tiempos donde las luchas más grandes no se libran en campos de guerra visibles, sino en el terreno silencioso de la mente humana. Cada día somos expuestos a ideas, filosofías, entretenimiento, mensajes que buscan moldear nuestra manera de pensar, decidir y actuar. Esto no es casualidad, existe un conflicto espiritual real y activo. La Biblia nos revela que esta batalla comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer, quien deseó ocupar el lugar de Dios. Desde entonces, el enemigo ha trabajado estratégicamente para influenciar la mente del ser humano, porque sabe que si controla la mente, controlará el destino, nuestras acciones y nuestras reacciones. El apóstol Pablo declara claramente en 2 Corintios 10:15, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La verdadera batalla es por nuestra mente, por nuestros pensamientos, por nuestras decisiones. Como iglesia que espera el pronto regreso de Jesucristo, entendemos que el gran conflicto entre el bien y el mal no es solo externo, sino profundamente interno. Y eso conlleva que al perder batallas internas, perdamos las físicas y las externas. Pregunto hoy, ¿quién gobierna tu mente? ¿O quién gobierna nuestras mentes? ¿Las tendencias del mundo o los principios del cielo? ¿La voz del enemigo o la voz del Espíritu Santo? Hoy vamos a entender, a reflexionar sobre, primero, cómo el enemigo intenta influir en nuestras mentes. ¿Cómo o qué herramientas espirituales nos ha dado Dios para protegernos? ¿Y cómo podemos mantener nuestros pensamientos alineados con la voluntad divina en medio de una generación destruida? Porque la mente es el campo de batalla, pero también es el trono donde Cristo Jesús puede reinar. Que el Señor nos ayude a comprender que la victoria comienza en nuestro cerebro. Que esa reflexión nos prepare para decidir conscientemente quién tendrá el control de nuestra mente. Vamos a realizar una oración. Querido don Dios, en este día queremos darte gracias por permitirnos abrir tu santa palabra, por permitirnos llevar mensajes de vida para vida eterna. Clamamos que la influencia del Espíritu Santo esté hoy con nosotros para que de esa manera este mensaje pueda llegar a las mentes y corazones, prepararnos para los eventos finales y hacer posible ese encuentro contigo y también podamos morar contigo por la eternidad. Bendice a las familias aquí representadas.
En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 4 dice lo siguiente. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Este texto fue escrito ¿para quién o para quiénes? Yo quiero que prestemos mucha atención a cada detalle, cada palabra de este texto, ya que esas son advertencias que Dios nos hace en momentos cercanos a la venida de su Hijo, y nos dice que tengamos mucho cuidado, más que tengamos cuidado de qué, por qué y por qué en esos tiempos donde el hombre es malo. En Mateo 24:24 nos hace una fuerte advertencia. Nos dice que se levantarán falsos mesías, falsos maestros, que engañarán, si fuera posible, a los elegidos de Dios. Mas ¿cómo el enemigo va a engañarnos? ¿Será que Satanás consigue saber qué pensamos? Por supuesto que no. Él no sabe lo que pensamos. Mas Él es un guerrero que con astucia sabe que, a pesar de no saber lo que pensamos, sabe que puede, por medio de las avenidas del alma y los sentidos, oídos, ojos, paladar y tacto, hacernos o hacer mudar nuestra manera de pensar y actuar. A través de la influencia externa, Él puede influir en lo interno, haciendo que nosotros mismos en nuestras vidas abramos puertas y concepciones en nuestra vida para el poder actuando con la autorización de nuestro libre albedrío. Hoy quería llevarlos a pensar en lo siguiente. No sé si ustedes recuerden, me gusta manejar una imagen donde hay una familia sentada en la sala, en un sofá, todos leyendo la Biblia. Eso era muy común en las familias cristianas de los tiempos antiguos o de unos años atrás. Mas lo que vemos hoy, mis queridos, son imágenes totalmente diferentes. Familias que están dentro de una casa, inclusive pueden estar sentadas dentro o en el mismo sofá, mas ninguna está interactuando entre ellas y con Dios. Están simplemente interactuando con los teléfonos, con las tablets, con los videojuegos, con el televisor, y no entre ellos mismos. Y todo esto son los métodos que usa el enemigo para destruir las familias. Mas principalmente para destruir el relacionamiento con Dios.
Investigaciones muestran, escuchen bien queridos, las investigaciones muestran que solamente el 3% de las familias cristianas a nivel mundial realizan el culto en la casa. Y esto es muy alarmante, porque si los padres no educan en el hogar correctamente a los hijos, Satanás los educará a través de instrumentos elegidos por él, y esos son algunos de los instrumentos: la internet, los videojuegos, la televisión, la literatura filosófica y los celulares. Mas hoy nos preguntamos, o la pregunta es ¿cómo? ¿Acaso es pecado? ¿Acaso está mal? ¿O podemos llegar a responder o a pensar, mas yo solo lo uso para ver contenido cristiano, para ver los cultos? Mas hoy quiero mostrarte algo. ¿Ustedes han escuchado hablar de la corteza prefrontal o el lóbulo prefrontal? Es la parte del frente de nuestro cerebro, y ella termina de desarrollarse totalmente entre los 25 y 30 años de edad. ¿Más qué tiene que ver esto con lo que hemos estado hablando anteriormente? El uso excesivo de las telas, de las pantallas, incluyendo la televisión, los dispositivos tecnológicos, pueden afectar diversas áreas del cerebro, principalmente la corteza prefrontal y también la memoria. Estas áreas están totalmente involucradas en las funciones cognitivas, la toma de decisiones, la resolución de problemas. ¿Ves por qué hoy hay tantos problemas y son tan difíciles de resolverlos? Adicional, él está involucrado, este lóbulo frontal, en la regulación emocional y el control de los impulsos. Por eso, mis queridos, hoy vemos que la sociedad en los últimos tiempos, las personas son más impulsivas. Las telas pueden llevar al adelgazamiento de la materia gris en estas regiones e influenciar también en los deseos sexuales desorganizados. ¿Por qué quiero llegar a este punto, mis hermanos? ¿Usted sabe por qué es tan importante esta parte del cerebro? Porque hace parte de la comunicación. Es a través de esta parte que Dios se comunica con nosotros. Es tan importante que cada uno de nosotros es tan importante esta parte que cuando nosotros hablamos o leemos en las Sagradas Escrituras, cuando habla de postrarse, no era simplemente arrodillarse para orar, era ir con la frente al piso. Esto era o significa comunión, comunicación, sumisión, humillación a los pies del Señor.
Las redes sociales y la tecnología, mis queridos, está distorsionando esa comunicación con Dios y nos está llevando a no escuchar la voz de nuestro Creador. Y cuánto esto es importante en los últimos tiempos. Que es tan importante poder escuchar la voz de Dios. Voy seguidamente a subir algunos temas y predicaciones que tenía ya anteriormente allí para que podamos estudiarlas relacionadas a estos temas. Las medias, redes sociales y la televisión y las telas dificultan la concentración, aumentan la impulsividad y crea problemas para regular emociones. Si consiguen comprender por qué hoy en día hay tantos problemas emocionales, interfiere también esta parte del cerebro con el aprendizaje, el desarrollo de la memoria. Y esas telas pueden ocasionar también una falta de interacción social. Hoy en día, hermanos, las personas se comunican por el celular, por el WhatsApp, Facebook, Instagram, mas en la vida real no consiguen mantener ni siquiera un diálogo o no tienen placer de conversar. Entonces, si no lo conseguimos, si no conseguimos hablar con las personas que vemos constantemente, cuán más difícil será conseguir hablar con Dios que no vemos. Dificulta además la falta de interacción social, crea dificultad en la consolidación de recuerdos, adquisición de nuevas habilidades. Yo recuerdo, mis queridos, un ejemplo. Los juegos en mi tiempo, yo recuerdo que yo diseñaba o dibujaba en una hoja, recortaba, y con eso jugábamos, hacíamos los carros con materiales que teníamos en la casa, cajas, etc. Más también interactuábamos mucho con esos compañeros. Habían muchos juegos para compartir con otros amigos. Y les digo, estos medios tecnológicos dificultan la falta de atención, concentración, también para almacenar y procesar información de manera profunda. ¿Ves por qué hoy en día es tan difícil memorizar y estudiar la palabra de Dios? Causa alteraciones de sueño a causa de la luz de las pantallas o de las telas. En los niños pequeños impacta el desarrollo cognitivo y parte del lenguaje. Por eso vemos niños con la dificultad de leer, con dificultad de aprender y con dificultad de hablar. También acarrea problemas de salud mental como la depresión en niños cada vez más pequeños, hasta de 8 años. Pérdida de la realidad en estos niños y enfermedades como
Las informaciones investigativas nos muestran, mis queridos, los siguientes datos: que al completar 18 años, un joven habrá asistido 32.000 horas de televisión, 12.000 horas de estudio o de aula y solo 1.000 horas de conversación con los padres. ¿Ves cómo está difícil la interacción con los hijos? Cuando lo correcto sería todo lo contrario, ¿verdad? Que el mayor tiempo fuera para Dios, el tiempo siguiente para hablar con los padres y el último para aprender las ciencias humanas. Mas hoy los padres quieren que sus hijos sean educados, distraídos por la televisión e instruidos en ciencias humanas, dejando el futuro de los que Dios le confió en manos de Satanás. En una semana, un niño o joven habrá asistido, mis queridos, 1.385 escenas de desnudez, 468 escenas de sexo, 149 heridas y puñaladas, 329 groserías, 3.376 tiros, disparos o balaceras. ¿Por qué Dios puso eso en mi corazón? Porque en la formación del carácter, queridos, cada acto de nuestra vida, por menos importante que sea, tiene una gran influencia en la formación de ese carácter. Un buen carácter semejante al de Cristo, mis queridos, es más precioso que todas las posiciones humanas. Y la obra de formar, ¿sí?, esos caracteres o ese carácter de Cristo es más noble, o es la más noble obra, ¿sí?, en la cual una persona se puede desempeñar. ¿Ves por qué es tan importante y tan bonita la tarea que Dios dejó a los padres para direccionar a los hijos? La rutina de un niño cristiano hoy es pasar el 26% de su tiempo en la escuela, ¿sí? Cada vez se incorporan nuevas jornadas estudiantiles donde los niños pasan más tiempo en la escuela. Pasan el 33% de su tiempo durmiendo, el 40% en casa haciendo otras actividades o en la calle, y solo el 1% en la iglesia. Esto es muy alarmante. ¿Y por qué solo el 1% en las iglesias? Es muy sencillo. Porque los padres están ocupados, mas también están siendo influenciados por estas tecnologías. Están tan ocupados que pueden estar presentes en casa, mas no están pasando tiempo de calidad. Solo están allí, tras de una pantalla, tras de una tela, y en ocasiones están perdiendo el tiempo valioso que pueden tener con sus hijos, con sus esposos, esposas. Las telenovelas y películas, ¿qué encontramos en esos contenidos hoy? Solo encontramos prostitución, homosexualidad, traiciones, espiritismo, blasfemias, cigarrillo, alcohol, drogas,
y sexo sin control. Mas también encontramos algo que se conoce como porneia. Porneia es una palabra o un término griego que traduce todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, bien sea prostitución, fornicación, adulterio o cualquier tipo de relación ilícita que va en contra de la ley de Dios. Todo esto se torna una influencia de Satanás en la vida del cristiano. Deuteronomio 7:26 nos dice lo siguiente: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo aborrecerás y abominarás, porque es anatema. Anatema es algo que significa que ha sido maldito o que trae maldición. Más que trae maldición no solamente al hogar, a la persona que trae a la casa, mas también causa maldición a la sociedad, porque también a la sociedad o a la comunidad, porque terminan rechazando el evangelio y es un ídolo. Los dispositivos hoy se han convertido en un ídolo que nos está quitando el tiempo con Dios. Yo leí, queridos, de un libro, una autora cristiana, algo bien interesante y voy a leer para ustedes. El control de la mente se originó en Satanás. La teoría de una mente controlar a otra tuvo origen en Satanás, a fin de introducirse como obrero principal para, por filosofía humana, escuchen bien, por filosofía humana, desviar del encuentro con lo divino. Vamos a prestar atención a esta primera parte. El control de la mente se originó en Satanás. La teoría de una mente controlar a otra tuvo origen en Satanás, a fin de introducirse como obrero principal para, por la filosofía humana, desviar del encuentro con lo divino. Y vamos a la otra parte de lo que encontré en el libro de esta autora. De todos los errores que se han encontrado, aceptación entre los profesos cristianos, no hay engaño más peligroso que este. Ninguno más que moldee y separe faliblemente al hombre de Dios que este, por inocente que parezca, al ser ejercido sobre pacientes, tiende para su destrucción y no para su restablecimiento. Abre la puerta a través de la cual Satanás entrará para tomar pose, tanto de la mente que se entrega al dominio como la otra que lo domina. Mas ¿por qué este texto es tan importante? La autora de este libro está hablando sobre una práctica que se está originando, que era el hipnotismo, y se está originando en profesos cristianos. Mas, ¿qué tiene que ver el hipnotismo con lo que estamos hablando de la tecnología, las telas y los distractores que nos alejan de Dios?
Y vamos a ver lo siguiente, ¿por qué? Las ondas cerebrales, mis queridos. En el primer renglón encontramos las beta, que significa que la persona cuando está en una tela está despierta y pensante. La segunda nivel es el alfa o alfa, que la persona está despierto, relajado, mas ya no piensa. Y la tercera es que la persona está dormida. ¿Sí? Esas son las 3 etapas de lo que causa las telas, ¿sí? Como ondas cerebrales. Un adulto, mis queridos, después de 10 minutos frente a la televisión o una pantalla o tela, pasa de las ondas betas, que fueron las primeras que hablamos, a las alfa, que son las segundas que hablamos. Quiere decir que después de 10 minutos, un adulto en la televisión pasa de estar despierto y pensante a estar despierto, relajado, mas ya no piensa. Y esto no es lo más grave. Un niño o un bebé, después de 30 segundos, entra ya en un estado crítico. Quiere decir que ya va a estar más grave que la persona que ya está dormida. Quiere decir que un niño o un bebé, después de 30 segundos, él ya pasa a estar en un estado de hipnotismo. Es algo muy peligroso para los niños y nosotros adultos por la manera en que afecta la corteza prefrontal, que estudiamos también al inicio. Tenemos que reconocer estos peligros hoy, en los últimos tiempos, para no caer en ellos. ¿Sabías que en el internet 3 horas por día ingresando al WhatsApp a lo largo de 50 años van a equivaler a 8 años de nuestra vida, a 2.920 días, 70.080 horas y 486 billones de mensajes en el WhatsApp? El libro de Hebreos, mis queridos, nos habla lo siguiente. Hebreos 10:16. Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor en aquellos días? En el libro de Hebreos que está hablando, dice que pondrá las leyes. ¿Sí? Escuchen bien. Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. ¿Qué quiere decir que Dios pondrá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Quiere decir que Dios quiere su carácter reflejado en nuestra mente y nuestro corazón, porque las leyes y ordenanzas de Dios muestran el carácter de Dios y la esencia de lo que Dios es. Mas ¿cómo Dios puede llegar a hacer esta obra en nuestra mente si esta está siendo alimentada por Satanás a través de estas tecnologías? Si el diablo, queridos, consiguiera dominar su mente, él ya consiguió dominar su vida. Satanás hipnotizó a Adán y Eva
En Romanos 12, 1 al 2, nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuál es su mayor necesidad hoy, mi querido? ¿Cuál es su mayor necesidad? ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene en su vida? El prepararse y preparar a otros para el reino de los cielos. O estarlos conformándolos a las cosas de este siglo. Queridos, las profecías bíblicas están cumpliéndose y el tiempo cada vez se hace más corto. Que su mayor necesidad hoy sea Jesús. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Él quiere transformarnos a su imagen y semejanza. Él quiere edificar su carácter en nosotros, aquel que se perdió allí en el Edén. Y lo único que llevaremos al cielo es el carácter de Él. Y con amor, Él nos llama de vuelta a sus pies, de vuelta a sus valores, a sus principios, de vuelta a ser ese pueblo que llevaba la Biblia física donde quiera que iban, de vuelta a esa iglesia primitiva, donde la iglesia o el primer lugar de adoración era el hogar, era el culto familiar. Jesús vino a este mundo para que todo el que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Así que la lección es nuestra. Tenemos luchas, sí. Tenemos batallas, sí. Tenemos una carne que milita contra el espíritu, mas tenemos un Dios que nos tomará de la mano y nos ayudará a vencer, y nos ayudará a prepararnos, y nos ayudará a preparar a otros, solo si estamos disponibles.
Solo si escuchamos su voz y abrimos la puerta de nuestro corazón. Solo así Él podrá entrar, podremos cenar con Él y Él con nosotros. Solo de esa manera. Solo tomando decisiones. Solo quitando de nuestras vidas lo que nos aparta y aparta nuestras familias de Él. Nuestro lóbulo frontal está casi que 24 horas por día recibiendo mucha información. Y así como una USB, Él va recopilando toda esa información. Por eso cuidemos lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que comemos, de lo que hacemos. Porque el enemigo quiere controlar nuestra mente. Mas Dios quiere dirigir nuestras vidas. Quiere voluntariamente que nosotros le elijamos a Él. Que sin presión y por amor le permitamos que Él dirija, que Él transforme y que Él nos lleve con nuestras familias a aquel lugar que Él prometió que prepararía cuando estaba aquí en la tierra, aquel lugar que prometió a sus discípulos, aquel lugar donde prometió llevarnos al regresar. Vamos a orar. Querido y maravilloso Dios, entendemos los peligros que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Entendemos cómo el enemigo, a través de la ciencia, ha creado herramientas para, a través del hipnotismo, a través de las pantallas, poder llevar contenido, información a nuestras mentes que no edifican tu carácter y que cada vez nos apartan más de ti. Danos hoy, Padre querido, a través del Espíritu Santo, que es aquel que nos convence de pecado, el ver nuestra condición y de esa manera poder acudir a ti para que a través del sacrificio y la sangre del Cordero, Cristo Jesús, podamos ser limpios, redimidos y transformados. Perdónanos si hemos tenido ídolos digitales, ídolos que nos afectan, que afectan nuestra comunicación contigo, que afectan nuestro tiempo, nuestra percepción de la realidad y de los tiempos, y nos lleva así a adoptar patrones de este siglo. Libértanos, Señor, y ayúdanos para que como iglesia, a nivel mundial, como tu pueblo, que se prepara para vivir contigo por la eternidad, comprendamos la importancia de pasar tiempo contigo y la importancia de cuidar de nuestra mente, de cuidar
del contenido, de la información que está llegando a nuestras vidas y que está siendo almacenada. Permite que instruye para que de esa manera todo lo que pueda llegar a nosotros sea para poder desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Te lo pedimos, oh Jesús, y te lo clamamos. Te lo clamamos, Padre Misericordia, no habiendo ningún mérito en nosotros, sino en los méritos de Jesús. Amén.